Muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando a este live, a las personas que van a ver estos videos diferidos. Estamos en Política a la Plaza desde el excelentísimo Café B. Estamos acá con una excelente persona, una opción de candidatos al Congreso, específicamente a la Cámara de Representantes. Acá está con nosotros Daniel Guerra. Estuvo en un espacio anteriormente en nuestra sección con Derecho a la Defensa, y la idea hoy es conocer a fondo temas de su candidatura. Hoy le vamos a proponer a él que haga parte de esa importante estrategia hacia la rendición de cuentas, porque hoy va a presentar sus propuestas, se va a generar indicadores, y la idea es retarlo a que asuma si él se compromete a rendir cuentas en el futuro, a un espacio a 2 años de seguimiento a sus propuestas, y a los 4 años estará él rindiendo cuentas frente a lo que hizo en su periodo legislativo. Una bienvenida fraterna a todos ustedes. Recuerden que nos apoya Café Las Sombrillas del Sebastián de Belalcázar. Ustedes pueden venir y participar en el marco del respeto, venir a sentarse, tomar un cafecito y también poder emitir sus preguntas o cuestionamientos a los candidatos, porque la idea es que vengan la gran mayoría, ojalá todos. Y pues recuerden que estos espacios no tienen bandera política, son dedicados nada más a apoyar el desarrollo regional y el compromiso de nuestros candidatos y candidatas con ese impulso que debemos tener nosotros desde el Congreso. Bienvenido, Daniel Guerra, a este espacio. Hola Mauricio, muy complacido, con mucho gusto de estar aquí compartiendo en este centro comercial icónico para la ciudad de Pasto y para todos los nariñenses. Mis primeros recuerdos de un centro comercial son aquí, precisamente. Entonces, qué rico estar compartiendo con todos y todas ustedes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Vamos hablando de que ya tienes definido entonces tu partido político. Es el número 102 de la coalición. De la coalición. Importante, miren, saber, esa es noticia de última hora, fue hoy en la mañana, entonces te felicitamos, ya tienes un espacio ahí, y las personas para que, miren, desarmemos la política, ese es el mensaje desde Menteley, hagámoslo en el marco del respeto. Hemos nosotros llamado la atención de personas que critican, ¿sí?, de la forma respetuosa, y decirles, miren, vengan a este espacio y hagan los cuestionamientos de frente en el marco del respeto, hagan sus preguntas también, que es muy importante, ¿no?, generar esa cultura de hablar de esos temas políticos. Saben que no nos importa una bandera política, ¿sí? Acá estamos solamente por el desarrollo regional, de uno a nuestros congresistas que sean elegidos para priorizar todo ese desarrollo que necesitamos en nuestro departamento. Daniel, vamos a empezar con la primera pregunta, que es una presentación breve, ¿sí?, de tu liderazgo social, empresarial y laboral, lo que aplique en tu caso, y conectarlo con esa aspiración a la Cámara de Representantes. También de paso hablarnos sobre esas razones que impulsaron tu candidatura. Tengo 2 pregrados, uno como administrador de empresas, otro como politólogo e internacionalista. Tengo formación de especialización en alta gerencia, estoy cursando una maestría en este momento también en ciencias políticas, y me he preparado durante mucho tiempo, tanto con diplomados como con experiencias de la vida, para todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con paz, con desarrollo empresarial, con innovación, con tecnología. A nivel personal también quiero comentarles que he trabajado en la creación de nuevas empresas, de emprendimientos, y casi que con cada persona que es importante en mi vida he liderado un proyecto. Por ejemplo, con mi mejor amigo tengo un proyecto de tecnología dron, con el que tenemos una empresa de drones, lo fabricamos en Bogotá. Aquí en Colombia se hace drones, les cuento ese dato. Con mi esposa, que es el apoyo y baluarte mío y de la familia que estamos construyendo, con ella tenemos un pequeño hijo que se llama The Coffee Union, y es una empresa de café con la que la fundamos y se ha venido trabajando. Y con mi hermano tenemos unos temas en el tema de telemedicina. Entonces, esa ha sido como mi experiencia empresarial, y que me ha permitido conocer a más a fondo las dinámicas de Colombia, del mundo, y particularmente para este caso de Nariño. También quiero comentarles que podríamos dividir mi vida en 3 etapas. Obviamente la etapa más alegre, que es el tema del colegio, donde uno vive despreocupado, la universidad, donde se forma. Luego viene una etapa de compromiso muy fuerte, donde estuve en la Fuerza Aérea liderando procesos como oficial de la Fuerza Aérea durante aproximadamente 10 años. Y después me retiré al sector empresarial, y hoy, 6 de diciembre, estoy inaugurando ya mi nueva etapa. Una etapa dedicada al servicio de la vida pública, a la que voy a entregar el 200% de mi vida, cuerpo, alma y energía. Y por eso estamos aquí, que coincidencialmente se dio la inscripción con la participación aquí en este live de TikTok, y me va a servir para comunicar democráticamente las propuestas, las iniciativas que queremos con todos ustedes. Gracias, Daniel, como buen militar, él respeta muchísimo su tiempo. Son 3 minutos, y es importante como conocer, ¿no?, la otra faceta personal. Daniel también vivió en la Unión Nariño, es mi pueblo natal. Es más, mi hermano resulta que te conoce porque él es de la Fuerza Aérea. ¿Ah, sí? Él se llama Harold Erazo, trabaja allá. Sí, nos conocemos. Él me comentaba ayer que te conoce, que tú vas a estar acá, chévere, tiene muy buenas referencias de la parte laboral en la Fuerza Aérea de Daniel, y hay como coincidencias ahí. Sin embargo, no hacemos parte de la campaña de Daniel, hay que decirlo, hasta ahora. Tenemos nuestro derecho de elegir, y bueno, podría ser una sorpresa, ¿no?, de que nosotros podamos recomendar también el candidato que más se comprometa con Nariño. Pero fíjense que ella tiene muchos puntos a favor. Los primeros, que
decidieron subirse a este bus de la rendición de cuenta, de la pedagogía política, el darle la cara a la ciudadanía, fueron Eduardo Enríquez y Daniel Guerra, ¿sí? Sí. Daniel Guerra fue el segundo y estuvo dispuesto desde el principio. Con ella tuvimos otro espacio en nuestra sección con derecho a la defensa, porque hubo algunos pequeños cuestionamientos que siempre hacemos a los servidores públicos, a los que aspiran a estos cargos y que son muy saludables para la política, ¿no? Para la democracia. Y pues bueno, lo felicitamos por ser uno de los pioneros acá que va a tener que decidir si hace ese acuerdo simbólico hacia el futuro con una rendición de cuentas, porque nosotros fuimos líderes desde Mente Ley en la primera rendición de cuentas de congresistas de Nariño. Recuerden todos ustedes, los que están conectados y los que vinieron presencialmente, que aquí nos apoya el Café Veracruz, el de las sombrillas del Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Es un espacio muy público, es llevar la política a la plaza y que las personas vengan aquí a tardear, como se dice en Cali, ¿no? Creo que se dice, ¿no? Tardear. Qué rico venir acá, sentarse y escuchar de forma pacífica, reflexiva, a estas opciones de candidatos y candidatas que son las nuevas opciones. Recordando que en la rendición de cuentas, los congresistas que se presentaron sacaron una evaluación, en la evaluación regular. Y los que no se presentaron, obviamente, pues tienen la sanción social y tienen el concepto nuestro de haberse rajado. Entonces, miren, estas son las nuevas opciones. Son opciones de profesionales, hombres y mujeres, muy preparados, con una hoja de vida intachable también. Hemos averiguado de Daniel Guerra y él no tiene ninguna investigación abierta en ninguna IA, en una procuraduría, en una contraloría, en fiscalía. Son hojas de vida limpias. Muchos se dedican a criticar, está bien que se critique, pero no hay respetar el nombre de las personas, ¿sí? A veces se dice que no, que son de los mismos, que son corruptos, pero ojo con eso, ¿sí? Porque esas son acusaciones muy graves, susceptibles de llegar a calumnias y pues hay que respetar. Si Daniel estuviese incurso en alguna investigación, créannos que nosotros estuviéramos diciendo, preguntándoles por esa investigación, porque también puede ser que pase en algún futuro, ¿no? Una investigación. Y recuerden que pues siempre está la presunción de inocencia. Hasta que un juez no determine que es culpable una persona, pues hay que respetarse esa presunción. Vamos con la otra pregunta que tiene que ver con lo puro y grueso de este espacio, que es la presentación de sus propuestas o de la gestión legislativa que él propone y que sea susceptible a una medición, seguimiento y evaluación y que también eso esté muy relacionado al impacto regional. Durante los 4 años, no vamos a mentir, seguramente no vamos a poder refundar el país y máxime si estamos haciendo en un escenario donde somos un candidato más dentro de cientos que van a estar en las corporaciones de Cámara y Senado. Pero sí vamos a recuperar la voz del departamento de Nariño. Yo lo decía hoy, esto no es una campaña de 3 meses, es una campaña de 3 meses y 4 años de movilización constante, de trabajo continuo para lograr llegar a unos objetivos. Dicho lo anterior, una de las problemáticas que a mí más me preocupa es el tema vial. Nariño tiene pavimentado menos del 12%, oígase bien, menos del 12% de las vías. Y eso es un impedimento porque genera unos sobrecostos en la logística y nos aísla como departamento. Pero ¿qué he encontrado yo? Que el desarrollo vial en Colombia y en Nariño no está atado a una visión de progreso, sino está amarrado al favor politiquero, a esa política minúscula que hacen algunos, que es, usted me apoya y yo le pavimento 100 metros, usted me apoya y le hago esto otro. ¿Cuál es mi propuesta número 1? Una de las que queremos abanderar. Queremos formular un proyecto de ley para que Colombia como nación se comprometa a que en los siguientes 20 años, o sea 5 periodos, se llegue al 95% de las vías pavimentadas en los territorios colombianos, priorizando a aquellos que están más alejados, los que tengan mayor potencialidad económica y en los territorios que se encuentren en conflicto armado. ¿Por qué? Porque la política de conexión vial y la logística del país no puede estar supeditada al favor del alcalde, del gobernador, del presidente o del congresista. Y quiero, antes de desarrollar finalmente esta propuesta, hablarles de algo que yo conozco y es el plan de vacunación de Colombia. Colombia es uno de los países más eficientes en vacunación. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la vacunación con las vías? Lo siguiente, Colombia es eficiente en eso porque se propuso que en un lapso X de años iba a llegar a una cobertura total en vacunación. Y ahí la gente no decía, es que si votas por fulano te vacunamos, si votas por Perencejo te vacunamos. No, era, te vacunamos independientemente de quién sea el gobernante. Entonces, el plan vial de pavimentación, quiero que vaya amarrado a una política y nos pongamos una fecha. Tenemos 20 años para que Colombia esté pavimentada. Si el pueblo
quiere una transformación real de sus condiciones de vida. Y si Nariño, con menos de un 12% de vías pavimentadas, y que decir pavimentadas es mucho, hace poco estaban sembrando matas de plátano en protesta allá en el norte de Nariño, de donde soy oriundo, como forma de protesta por los huecos en las vías. Entonces, si el pueblo quiere una transformación real, empecemos por las vías y la logística. Las vías son paz, son desarrollo, son inclusión. Las vías son política mayúscula. Bueno, esa es la primera, ¿no? Sí. Vamos a sintetizar aquí porque nos gusta, como esto es pedagogía política, para tener en cuenta de que esta es la primera que vamos a hacer seguimiento y evaluación si el candidato queda electo para el Congreso. Entonces, ojo, que esa es la primera ley, la cuestión de las vías. Y oigan, las personas van a decir, bueno, esto se parece a los trenes que prometió el presidente actual, ¿no? Tal vez van a ser como medio escépticos frente a eso. Sin embargo, pues miremos a nuestro país vecino, ¿no? Ecuador. Sí. Ecuador logró la pavimentación con buena calidad de carreteras. En 8 años. ¿Por qué no en 8 años específicamente? Y bueno, hay que decirlo, el presidente Rafael Correa fue artífice de gran parte de ese boom frente a la infraestructura vial. ¿Por qué no se puede en Colombia? Entonces, sí es posible. Entonces, aplaudimos esa propuesta, estaremos haciendo el seguimiento. ¿Cuál sería la segunda? La segunda tiene un nombre que se llama Jóvenes al Megaverso. Megaverso es un fondo de inversión con 2 ejes. Un eje de inversión a la producción, es decir, los que ya tienen una actividad económica, y el segundo eje es un eje de la innovación. Estas 2 ideas lo que quieren es crear un fondo de un poco más de $500 millones, alrededor de 600.000 millones, para que este fondo le entregue unos dineros a tasa de crédito cercana a 0 de interés, para que las personas que ya están produciendo tengan un capital, que ese capital lo puedan invertir en aumentar su producción. Que si yo tengo un cultivo de café, un cultivo de papa, una tienda, un bar, una fábrica de confección de ropa, lo que quiera, ya estoy produciendo, recibo un capital para ampliar mi producción si me siento seguro de vender más con un capital adicional. Y el segundo es para aquellas personas que tienen una idea. Esa idea llegaría sin intermediación, aquí está la clave, sin el favor del alcalde, de la Cámara de Comercio, del gobernador, del senador, de nadie. Llega la idea, la analizan unos expertos tipo Shark Tank, todos creo que hemos visto Shark Tank, y si la idea gusta, recibe una financiación estatal y privada. Luego el Estado retira el capital, eso se queda 100% privado y la reinversión se hace. Lo importante de esta idea es que no es mía. Esta idea ya es algo probado en los países más innovadores del mundo, en los países más prósperos del mundo. Entonces, yo no les estoy hablando de supuestos, estoy hablando de realidades, de cosas probadas, de países que en la mitad o menos de la mitad del tiempo de la existencia de Colombia como república pasaron de ser un tierrero, perdonen la palabra, a potencias mundiales. Sintéticamente, ¿cuál es el proyecto de ley? Proyecto de ley Jóvenes al Megaverso, fondo para la inversión de privados, de pequeñas y medianas empresas. Listo, perfecto, ya tenemos la segunda. Recuerden que Menteley las va a documentar ahí, porque estas se van a someter en el futuro a un seguimiento y una evaluación para esa cultura que queremos ser pioneros a nivel nacional de la rendición de cuentas de congresistas. Gracias. Vamos con el tercero, porque habíamos dicho que eran 3 mínimas iniciativas. ¿Cuál sería la tercera propuesta que usted impulsaría? La tercera propuesta va muy encaminada con la hermana República del Ecuador. Un amigo conocido me decía cuál es el departamento más grande de Colombia y yo le respondía. Y él me decía, no, el departamento más grande de Colombia se llama Nariño, porque Nariño no se debe contar solo como Nariño, sino Nariño y Ecuador. Estamos al lado, nos conecta la misma cultura. Y a mí en lo particular me conectan muchas amistades a nivel diplomático, a nivel de diputados allá en Ecuador, y lo que quiero es utilizar esa experiencia como internacionalista para hacer que algo que hoy está en papel, que es la integración fronteriza entre Colombia y Ecuador, pase de ser un tratado en papel a ser una realidad de una integración económica. ¿Y cómo lo propongo? Entonces, haciendo gestión para que se concreten unos acuerdos, se cree un fondo binacional, que ese fondo binacional articule todos los procesos administrativos, jurídicos, económicos, para que esa frontera deje de ser rumichaca, por así decirlo, o sea, siga siendo políticamente, pero económicamente se traslade y beneficie de este lado Nariño y Putumayo, y del otro lado a las provincias, creo que se dicen, a las provincias del otro lado de Ecuador. Parroquias. El equivalente a los departamentos. Ah, los departamentos provincias. Creo que son provincias, sí, correcto. Entonces, esa es la tercera propuesta, y esa ya no es tanto de iniciativa legislativa, sino más de gestión. Excelente, miren, bien que las está diferenciando. Obviamente, pues hay otras cuestiones sujetas a una rendición de cuentas, que es, por ejemplo, la asistencia a las sesiones, ¿no? Sí. Que se espera que al menos los congresistas electos estén al menos en el 85% o 90% de esas tan importantes audiencias en el Congreso. Parece obvio, pero miramos que es preocupante la inasistencia de muchos congresistas, ¿no? Tienen muchas excusas
y sin embargo nosotros sí recalcamos en que ellos tienen que tener un compromiso para la asistencia, ¿sí? Yo creo que todos hemos sido empleados o somos empleados y para nosotros es muy difícil tener una incapacidad o una excusa para un trabajo. ¿Cómo ellos van a tener esos privilegios tan grandes de no rendir cuentas frente a ese aspecto? Y nos preocupa también que después de que Cuestión Pública haya llevado muchos congresistas allá, ¿sí? Hay muchos que están allá que hicieron un buen trabajo de supervisión de esas asistencias, en este periodo hayan estado muy silenciosos y no se hayan realizado esos buenos ejercicios de sacar a la luz pública cuáles son los congresistas que asistieron cumplidamente, cuáles fueron los que más inasistieron. Entonces ese también es un compromiso que nosotros llamamos desde Meteley. El otro compromiso es frente a que hay iniciativas regionales que no deben someterse al arbitrio y la arbitrariedad de los partidos políticos. Nosotros sí queremos hacer ese llamado para que la bancada nariñense, independientemente de la bandera política, pueda apostarle y votar positivamente a los proyectos que sí aporten al departamento. ¿Sí? Nos parece como inconcebible frente a eso. Hemos investigado frente al tema y resulta que dentro del estatuto de la oposición también hay unas rendijas ahí que no permiten eso, que cuando la bancada ordena votar negativamente también hay como unas limitaciones. Disciplinas. ¿Sí? Entonces había alguien que nos mencionaba por ahí, mire, sería bueno reformar ese estatuto y que hay proyectos que sean ya más del arbitrio regional. A mí me sonó la idea, ¿cómo le suena a usted? A mí me suena muy bien, y lo voy a explicar por lo siguiente. El primer acuerdo que se debe hacer es en la sociedad. La sociedad, independientemente del lugar donde viva, lo que haga, debería tener un acuerdo y es decir, como sociedad a dónde queremos llegar y a ese a dónde quiero llegar que se vea traducido en votos. En votos, independientemente de cuál sea el partido, que representen eso que como sociedad queremos. Por ejemplo, que queremos fortalecer el turismo en Nariño, entonces votemos por los parlamentarios o las personas que de verdad tengan un plan y conozcan el tema del turismo. Eso es solamente un ejemplo. Pero ese es el primer acuerdo de sociedad. El segundo acuerdo, y perdóneme que sea redundante, mantener los acuerdos. Nada le da más miedo al político tradicional que perder los votos que tiene fijos. Decirle, mi estimado o estimada, yo lo acompañé, pero si usted se toverse, le quito mi respaldo. Entonces, eso es el segundo. Y con esos dos criterios ya va a ser más fácil poner de acuerdo las bancadas para desarrollos. Porque si no, vamos a estar en una sociedad dividida donde cada quien vela por sus propios intereses. Y creo que en eso tenemos que aprenderle mucho a las juntas de acción comunal, a las barriadas, donde la población ante la ausencia del Estado siempre se organiza en pro de una causa superior a la de ellos mismos, que casi siempre es solucionar una dolencia que podría fácilmente haber solucionado el Estado. Entonces, la unión social, la unión de las barriadas, la unión de las veredas, la unión de las calles, es una garantía para eso. Bueno, Daniel, ya escuchamos como las tres propuestas que él se postula, que él se formula para ser sujetas a una supervisión, a un seguimiento, a una evaluación en el futuro. ¿Tienes otra que agregar ahí? Aparte de eso también está el control político, ¿no? O sea, en ese momento es como muy difícil decir voy a hacer control político a X o Y porque eso depende de la coyuntura, del contexto. Sin embargo, hay otras que tú podrías mencionar ahí, otras cuestiones que tú te comprometes a realizar si estás en la Cámara. Sí, mira, tengo una que está relacionada con el turismo, si quieres ahorita la abordamos. Pero antes de eso, aprovechando que estamos hablando del control político, yo me comprometo a realizar control político, independientemente de cuál sea la línea en la que yo me encuentre inscrito. La soberanía, la paz, la prosperidad, la tranquilidad de los colombianos no se puede negociar. Entonces, si yo identifico que hay alguno de estos factores, créanme que lo voy a estar haciendo control político desde el conocimiento que yo tengo en sectores clave y que son hoy sujeto de preocupación de los colombianos. La salud, la seguridad, los procesos de paz, el tema del conflicto armado, la ilegalidad. Entonces, todo eso creo que debe ser tratado con la mayor seriedad posible para mantener un estadio de un país, de una nación viable. Nosotros estuvimos cerca de ser una nación fallida, señoras y señores. Eso no quiere decir que vivíamos en el paraíso, no, somos uno de los países más desiguales y eso también hay que atacarlo. Pero no podemos llegar a ninguno de los extremos. No por ser desiguales tenemos que aguantarnos el tema de la inseguridad y la falta de garantías. Y no a cambio de las garantías tenemos que aguantarnos vivir en la desigualdad y la miseria. Entonces, esas dos cosas tienen que combatirse de una muy buena manera y desde mi ejercicio legislativo, conociendo Colombia como lo conozco, porque lo conozco de norte a sur, de oriente a occidente, de arriba a abajo, voy a ejercer un control político muy serio. Y ya entrando en el tema de la última propuesta, Nariño es una potencia turística, pero una potencia turística increíblemente grande porque tiene talento musical, artístico, pintores, intelectualidad, naturaleza, etc. Yo quisiera, con los demás parlamentarios, con los alcaldes, el gobernador, generar un plan
un plan turístico que me comprometo a liderar para que Nariño viva del turismo los 365 días del año. Espaciar el turismo. En eventos que puedan ser bimensuales o trimestrales con diferentes actividades, no solamente carnaval. Le pongo un ejemplo, un amigo mío del colegio hizo el tema del Festival del Tango hace unos meses. Y eso llamó mucho la atención, era disruptivo y generó movimiento económico. Hay otros amigos que hacen temas de danzas, hay otras personas que hacen temas de artes plásticas, hay otros que quieren hacer ecoturismo, hay otros que sí quieren hacer turismo en comunidades, hay una gran persona que está haciendo un trabajo por conservar las tortugas en Tumaco. O sea, es mucho lo que se puede hacer y hay que organizar Pasto como centro neurálgico del turismo y como punto de partida para conocer el resto del departamento de Nariño en torno al turismo. El turismo es la forma más expedita, o sea, inmediata de generar divisas, porque el turista viene y viene acá. Y el turismo debe ser internacional. Eso es algo con lo que también estoy en desacuerdo. Que la gente dice, no salgan, quédense en Colombia, participen solo en ferias colombianas. No, la promoción turística debe ir de la mano de la internacionalización. Porque si vamos a pescar, voy a usar este ejemplo, ¿dónde se pesca más pescados? ¿En el mar o en un laguito? Entonces, Colombia es un lago. El mundo entero es un mar. Y hay que salir a pescar esos turistas que nos vengan a visitar. Pero esos turistas van a necesitar vías, que es lo que queremos impulsar. Esos turistas van a necesitar gente empoderada aquí, preparada, que es lo que vamos a facilitar con el proyecto de Jóvenes al Megaverso. Entonces, una cosa va concatenada con la otra. Y seguridad también, ¿no? Total. Si no hay seguridad, esa es una debilidad fuertísima de ese gobierno. Nosotros lo hemos dicho desde Menteley, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo. A pesar de que se llevan muchos esfuerzos en materia departamental, desde la gobernación de Nariño, a nivel nacional, vemos de que es una debilidad la cuestión de seguridad. Estamos mirando que está intransitable el sector de acá de Nariño al Cauca, ¿no? Y ahí le estamos votando aquí a las personas que nos ven, que nos escuchan, que vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a ir por tierra y vamos a transmitir ese trayecto en unos días para mirar si eso es puro cuento o si observamos que es una realidad. Lo vamos a hacer. Vamos a decir, llegamos a Chachagüí, llegamos al Remolino, llegamos a Mojarras, llegamos, ojalá que lleguemos a Rosas. Si no llegamos, pues nos disculpan, tal vez nos pasó algo en la vía. Vamos a hacer ese ejercicio de la seguridad porque miramos que es un eje muy débil en ese gobierno y que la gobernación ha tratado como de sopesar de que más vale la paz y los acuerdos de paz, y miramos una contradicción también entre nivel nacional desde el gobierno. Ellos dicen que son diálogos sociopolíticos, acá se reclama que son políticos y esos conceptos son de fondo para nosotros en materia política, ¿sí? Están en discrepancia, entonces no está muy claro ese panorama de los acuerdos de paz, ¿sí? Y estamos mirando unas debilidades que ya nos afectan a nosotros y hay que ser críticos frente a eso. ¿Cómo nosotros vamos a impulsar el turismo si tenemos tanta debilidad en materia de seguridad? Si tenemos paraísos acá, en todo lado, hacia la costa, por los lados del norte, por el lado del sur, cercano al Ecuador, pero sí tenemos una debilidad muy fuerte en seguridad y creo que eso va a ser crucial para definir el próximo presidente. Un presidente que asegure un buen plan de seguridad, independientemente de la bandera política. Y Nariño está metido en ese cuento porque nosotros sentimos esa inseguridad porque tenemos de todo acá en el departamento. Grupos de derecha, de izquierda, mezclados. Tenemos pues el fenómeno tan fuerte de un grupo que está en diálogos con la gobernación, que es el primer proceso y acuerdo cimentado en ese pilar grande del plan de desarrollo, pero que miramos que se dividió en 3 sectores y aparecen unos con brazaletes también de las autodefensas. Comuneros del Sur apareció ahí y está en investigación eso. ¿Cómo miras tú esa cuestión de los procesos y acuerdos de paz que deberían dar resultados en materia de seguridad y que en este momento lo que están demostrando es que no son suficientes? ¿Cómo lo miras? ¿Funciona o ahí nomás? Nos toca así. Pero no. Principios de Listo. Listo. Bueno, te comento a ti y a las personas que nos están acompañando aquí en las sombrillas rojas del Sebastián de Belalcázar. Bien que le haga propaganda. Vamos propaganda. Pero no, ya murió. Te comento. La seguridad no es un tema menor. Un proceso de paz mal hecho no le sirve a nadie, ni siquiera a los ilegales. Lo primero que debemos hacer es organizar bien y entender las causas estructurales del conflicto. El conflicto en Colombia se ha prolongado más allá de lo normal porque tiene en el narcotráfico y en la ilegalidad unos recursos que hacen que todo idea o proyecto ilegal tenga financiación perpetua. Entonces, ahí está lo primero que hay que combatir, la ilegalidad. ¿Y quién tiene que liderar los procesos de reconversión legal? Colombia. Hoy nuestros políticos nos dicen, eso no se puede controlar, hay que esperar que vengan de la ONU y nos digan cómo vamos a solucionar el problema de las drogas. Que hay que esperar que Estados Unidos venga y nos diga cómo solucionarlo. Ellos pueden esperar los siglos que quieran porque ellos lo que pierden es plata. Nosotros no, nosotros perdemos sangre, perdemos vidas. Entonces nosotros tenemos que solucionarlo. ¿Y cómo lo debemos solucionar? Partamos de ahí.
hagamos la discusión política, pero hagamos la discusión de la ilegalidad de la minería, la ilegalidad de los cultivos de uso ilícito. ¿Cómo lo vamos a resolver? Hay que encontrarle un uso industrial alternativo a la hoja de coca. Hay que investigar qué más podemos hacer con la hoja de coca para industrialmente comprarla y procesarla de otra manera. Porque hoy es una realidad, tenemos 300.000 hectáreas de coca y aquí les digo con toda la certeza de conocer ese conflicto de arriba abajo. Nunca jamás nos vamos a deshacer de la hoja de coca. La hoja de coca llegó para quedarse. Y si quieren acabar con la hoja de coca, pues toca acabar con todas las poblaciones. Y nadie está dispuesto a aguantarse un genocidio. Nadie está dispuesto a aguantarse ciclos eternos de violencia. Entonces hay que encontrar un uso lícito para la hoja de coca. Algo hay que hacer y no son galletas, lo anticipo, ni mochilas. Hay que encontrar un uso industrial. Entonces, atacar la financiación. 2, no podemos tener lo que se conocía, hago un símil aquí con la Primera Guerra Mundial, con la paz armada, donde los actores se arman preparándose para el momento en el que van a la guerra. Esos ceses al fuego precoces, desorganizados, nos llevan a violencia. Entonces, que el muerto que nos prevenimos hoy no se convierta en 10 muertos mañana. Esa tiene que ser la política. Y por eso la sistematicidad de los acuerdos de paz tiene que ser una prioridad y tampoco estar al libre albedrío de los gobernantes. Entonces, esas dos cosas creo que son la forma como lo podemos solucionar. Y una tercera, yo estoy en contra de que se captura a las personas aquí en Colombia, se las lleva a Estados Unidos para que allá entregue el dinero y queden viviendo plácidamente en Estados Unidos y luego no vuelvan a Colombia. Yo pienso que a las personas que están inmiscuidas en actividades de ilegalidad deberían poner sus recursos aquí para reparar a las víctimas que generaron aquí. Y hay que buscar opciones y hay que buscar alternativas para que eso suceda. Porque una vida no se recupera, pero de alguna manera yo creo que se puede reparar. Que esa persona que ha azotado una vereda X en la costa pacífica o en cordillera, la pueda reparar haciendo vías, la pueda reparar haciendo escuelas, la pueda reparar construyendo hospitales, cosas concretas. Porque ¿qué pasa con lo que nosotros le incautamos? Nosotros, el Estado, le incauta a los narcotraficantes. Van a parar como feudos de políticos porque llegan a la sala y ya se los reparten. ¿Qué pasa con los dineros de los narcotraficantes? Terminan en Estados Unidos. Entonces es una guerra y una muerte gratis y sin sentido que tiene que transformarse desde otras visiones y a eso también hay que apostarle. Bueno, listo, ya entrando, has hablado como unos temas muy importantes frente a reforma, incluso a la cuestión carcelaria, sí, al sistema penitenciario. En este momento quisiéramos como preguntarte algo sin tapujos, frente a una cuestión de calificación tanto cuantitativa como cualitativa de 1 a 5 del papel del gobierno en estos sectores tan importantes. Algo sintético. Te proponemos el reto que sea en 1 minuto. ¿Listo? Listo. Primero, en materia de seguridad. Segundo, en materia de salud. Tercero, en materia de empleo. Cuarto, en materia de paz. Quinto, en materia de educación. Y ojalá que toques más la educación superior. ¿Sí? Ya habíamos hablado antes, creo, en el anterior espacio, frente a esos retos en materia de educación superior. Sí, hay una discrepancia entre la realidad del empleo hoy en día, con el auge de las plataformas, del teletrabajo. Parece que la educación superior, no solamente en Nariño, sino en Colombia, se queda corta. Profesionales abundan, pero profesionales que no están ejerciendo su profesión, valga la redundancia, sino que están en empleos informales, con sus emprendimientos, que nada tienen que ver con su preparación. Entonces, calificar, ojalá, vamos con ese orden. Primero, en materia de seguridad. Seguridad le daría 2. Cualitativo. Cualitativo, considero que la política de seguridad tiene que ser integral y que sea integral responde a lo siguiente: el Estado debe controlar el 100% del territorio. Si el Estado no tiene la capacidad de controlar un territorio, no debería ni cobrar impuestos ahí, porque es un territorio que lo abandonó. Entonces, el Estado control 100% del territorio, y digo territorio hablando de la parte continental y del mar. Hay que controlarlo y eso no es negociable. Por Bien. eso un 2. Excelente, muy bien, muy cumplido. Vamos con salud. Salud. Yo en salud, y aquí voy a ser polémico, le doy 4. Ay, no, totalmente discrepante con nosotros. Ayer Eduardo Enríquez nos dijo también que estábamos muy bien. Nosotros, los que asumimos lo de salud, o sea, miramos esa catástrofe en cuestión de salud. Yo te pido, no 1 minuto, 2 minutos para explicar. Escucha esta crítica. Nosotros hemos hecho varios videos en materia de crítica al sistema de salud. Lo miramos totalmente, o sea, antes estaba malo, ahorita está peor desde Menteley. Tenemos muchos videos impulsando acciones de tutela. No hacen caso a las acciones de tutela, las
EPS ni las EPS. Nos ha tocado llegar a desacatos, ni siquiera con desacatos cambian de gerentes de las EPS. Aquí el caso de Genopsi es muy conocido por nosotros, lo decimos porque conocemos el asunto, porque incluso tenemos tutoriales para que la gente impulse sus acciones de tutela ellas mismas con la ayuda de la inteligencia artificial. Nosotros le daríamos desde Menteley tal vez un 2, ¿sí? Pero coincides con Enrique. Ayer Eduardo Enrique, coincides con él porque él también le da una buena calificación y ahí nosotros les preguntamos. Ayer no hubo opción para preguntarle. A ti te preguntamos, ¿por qué le das 4? Ya que estamos hablando de salud, voy a poner el ejemplo de un paciente. Si yo estuviera enfermo, un ejemplo, bueno, cualquiera. Si una persona estuviera enferma de cáncer, ¿le gustaría saber que tiene cáncer y tratarse? ¿O preferiría vivir en la ignorancia tomando Dolex? El sistema de salud hoy ya sabe que tiene cáncer. Y ese cáncer se llama los partidos políticos que por años se lo robaron. Y se lo venían robando de tal suerte que con nuestro dinero de impuestos tapaban el hueco. Entonces, si ustedes miran, casi que cada 8 años salía plata del presupuesto de la nación a tapar el déficit, a tapar el déficit, a tapar el déficit. Break. Ese es el problema. Ese problema ya lo conocemos. Sí. Vamos a ver por qué ahorita está mejor, porque le das una calificación de 4 de 5. ¿Por qué está? Yo no estoy diciendo que hoy estemos mejor. Sin lugar a dudas, hoy estamos peor, pero lo sabemos. Estamos en la quimioterapia. Y hay que actuar sobre eso para mejorar. O sea, ¿lo ves como un punto positivo tener un diagnóstico de la situación? Sí, ahora ya sabemos que estamos mal. Y ahora hay que actuar. Y ahora sí coincido con usted en algo. El tratamiento que se le ha dado no es el mejor, porque ha habido mucha interinidad en salud y porque el sistema debe mejorar y eso está cobrando vidas. Ahí ya estamos de acuerdo con usted, ahí nos vamos a un 2. Pero la primera forma de uno curarse es que le digan, este es su diagnóstico y aquí va su tratamiento, duela o no duela, porque hay que hacerse el tratamiento. Listo, break ahí. Si no se tratara de vidas humanas, ni el derecho a la integridad, estaría totalmente de acuerdo contigo. Pero la cuestión acá es que es vidas e integridad. Mientras se diluye todo eso en la gran problemática de que se asume por el gobierno, no se asume por el gobierno, hay personas que mueren, que no reciben sus medicamentos, y es una cuestión humanitaria. Sí. Desde el punto de vista de los derechos humanos, son cuestiones que deben solucionarse de inmediato. ¿Cuál fue lo peor que hizo este gobierno? Fue, bueno, yo diría de los peores fracasos, es colocar a una de las personas más autorizadas para resolver el tema de salud, que fue Carolina Corcho. Carolina Corcho es una persona que se defiende bienísimo en los medios. Tú la escuchas, tiene una elocuencia, una oratoria, es médica y ella ha impulsado incluso la reforma a la salud. Para nosotros desde Menteley, Carolina Corcho es una pésima opción a la presidencia. Lo dijimos en algún momento, porque ella no hizo su buena tarea de lograr resultados en el Congreso. ¿Sí? En el Congreso donde se llevó la reforma a la salud. O sea, para nosotros desde la evaluación sale rajada. Entonces, ¿cómo ella se pone de candidata a la presidencia si ni siquiera en una cartera que ella conocía muy bien, que era la de salud, no la mandaron a infraestructura siendo médica, se fue a salud, tenía la oportunidad de sacar en bandeja de plata la reforma, que pudo ser una reforma ni siquiera la excelente, sino la de medianamente, un acuerdo con las EPS. Ella conoce todo el sistema, pero no, prácticamente ella dejó tirada la reforma a la salud. No tenemos la reforma a la salud, tenemos ese boom, ese problema ahí, y fíjense que para nosotros esa es la gran crítica, que dentro de los pilares muy fuertes del gobierno, si es algo en que se raja, es en materia de salud, porque como nos evalúan a nosotros en un empleo, a nosotros no nos evalúan por nuestros esfuerzos, es con el resultado, lo hizo o no lo hizo bien. No, es que tuve problemas para llegar al trabajo, no, es que se me enfermó tal cosa, mi hijo, mi mascota, no. ¿Cuáles son sus resultados? Tenemos que también evaluar a los funcionarios públicos, ¿sí? Por ejemplo, si Daniel llegara al Congreso y dijera, no, es que vea, yo metí la iniciativa 20 veces y no me apoyaron, te van a evaluar por los resultados. Claro. ¿Sí? Alguien por ahí, vamos a mencionarlo aquí, que es un candidato que hemos nosotros criticado mucho, que es el candidato Eric Velasco, que siempre está pendiente de nosotros. Ojo, el representante de él en una reunión antes de hacer la rendición de cuentas nos decía, es que ustedes no entienden la complejidad para llevar una ley al Congreso. A nosotros, les digo, no nos venda ese problema, ¿sí? Ustedes se colocan allá en el Congreso para resolver las cosas, no para meter pretextos de por qué no salió las cosas. Entonces nosotros le fuimos muy claro a él, porque él lo que nos llevaba a nosotros era decir, ay, sí, qué pena, ustedes sí lo intentaron, pero no lo lograron. No, ustedes están ahí con un equipo, con una UTL, que debe ser lo más profesional para sacar adelante las leyes. Y esos pretextos no valen aquí en política. Correcto. Daniel Guerra, usted va a ser un candidato que va a colocar pretextos para defender de pronto una inoperancia de una ley allá. No, nunca. Pero le cierro el tema con lo de salud.
cada quien defiende lo que hizo. Yo lo único que les estoy diciendo es: hoy sabemos que estamos mal y hay que trabajar para corregirlo. Ahora está en las manos de los nariñenses para la Cámara y de los colombianos para el Senado y Presidencia elegir si quieren a alguien que sepa del sistema y lo corrija. Y ya que el gobierno se defienda, que Petro responda por lo que hizo y no hizo, que Duque responda por lo que hizo y no hizo, y de ahí para atrás. Listo. Materia de salud queda cerrado. Daniel coloca 4 de 1 a 5 por los esfuerzos. Menteley le deja en 2. En materia de seguridad, yo creo que tú le calificaste. Dejémoslo en 3, entonces promedio. En materia de seguridad, nosotros desde Menteley hemos colocado un 2.5 al gobierno. ¿Usted le calificó? Seguridad en 2. 2. Ah, mira. Bueno, casi coincidimos en eso. Materia de empleo. Un minutico. Bueno, en empleo yo creo que podríamos darle un 3.5. 3.5. Porque efectivamente se han roto algunos tabús, como que no se puede subir el salario mínimo porque todo el mundo se quiebra. Eso está bien, pero falta más liderazgo para fortalecer el tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas. Falta jóvenes al megaverso, falta ese proyecto. Bueno. Falta meterle inversión para que funcione, porque hay una lógica con la que yo no coincido. Y es el Estado no te puede dar a ti como privado porque eso es corrupción. Pero cuando tú ya estés viejo y vuelto nada y nunca pudiste hacer nada con tu vida, el Estado sí te puede dar un subsidio para que malvivas. No, a la gente hay que apoyarla cuando tiene ganas de salir adelante. Chévere. Y eso Bien. ese es mi punto de vista. Creo que esa parte hace falta fortalecer. ¿Cuánto le colocaste en empleo? Punto. 3.5. 3.5. Yo le colocaría 3, teniendo en cuenta también la reforma, ¿no? La reforma reforma laboral, ¿sí? 3.5 ahí porque tiene cosas muy positivas, recuperamos muchos derechos, Sí. ahí más o menos. En materia de... gracias. En materia de... En materia de... ¿cómo lo ves en materia de los avances en acuerdos de paz? No, yo creo que en materia de acuerdos de paz yo sí tengo que ponerle un 1. Los acuerdos de paz tienen que tener una metodología, deben ser sistemáticos y deben llevar a un fin último, que es una paz duradera, o sea, una paz de verdad. Y creo que abrir diálogos con todo el mundo sin poner claras las reglas de juego, sin tener una metodología evaluable y medible, eso genera descontrol. Y ese descontrol se ha traducido en ciclos de violencia. Y eso creo que hay que mejorarlo de cabo a rabo. Y aquí hago una invitación: miren, señoras y señores, una paz mal negociada no le sirve a nadie, ni al gobierno, ni a la ciudadanía, ni siquiera a los actores ilegales. La paz debe ser un proceso construido metódicamente, así suena aburrido. Y ahí tengo que decir algo: la paz tiene que ser técnica. Voy a traer esa palabra que está tan demonizada. Tiene que ser técnica, siguiendo un paso a paso para llegar a un fin. Y así es como vamos a ver si funciona o no funciona. Porque cuando la paz se improvisa, sale mal. Y ha salido mal. Ahora ya tenemos ejemplos de un lado del espectro político y del otro lado del espectro político. Desde Menteley le colocamos un 2 al gobierno nacional y pues también hay que referir que a nivel departamental también se lleva como una batuta en ese sentido, y es el único proceso que más o menos tiene como unos dientes, ¿no? Dentro de ese pilar grandísimo del plan de desarrollo, que es los acuerdos de paz. Fíjate que hay una discrepancia ahí, pero digamos que nuestro gobierno departamental es como el que va adelante. Y si hay algo que debe sacar en materia de paz el gobierno nacional, es un proceso acá que se está llevando a cabo con los comuneros del sur, ¿sí? Que ya tiene como mucho avance. Le sigue otro con los comandos de frontera, que es un tema muy delicado, también muy complejo, pero nos gusta tratarlo. Pero fíjate que a nivel nacional la mayor promesa del gobierno está muy pobre en ese sentido. Sí. Ha tratado de acoger hasta grupos criminales también dentro de esos procesos, y hay cosas que no estamos de acuerdo. No hay un orden, no hay una bitácora y no hay pretexto, porque venimos de un acuerdo de paz grande del gobierno de Santos, donde tú también fuiste partícipe, ¿no? Del gobierno en estos temas. Teníamos ya un laboratorio, y antes del gobierno de Santos, hay que decirlo, hubo otro proceso de paz que no hay que negarlo también, con los paramilitares. Todo eso se ha convertido en un laboratorio de Colombia hacia el mundo en estos temas. No tenemos pretexto. El único pretexto que tendríamos es desechar todo lo de antes y volver a improvisar, y creo que nosotros desde Menteley somos claros en decir de que ese gobierno quiso inventar la Coca-Cola sin tener en cuenta de que la Coca-Cola ya estaba en el mercado. No se tuvo en cuenta las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, no se hizo una evaluación de esos procesos, y lastimosamente se actuó como una alcaldía. Una alcaldía empieza a remover todo, no hizo nada a usted, no le interesa saber qué hizo la oficina, sino empezar a inventar desde cero. Ni siquiera tener una responsabilidad en empalme, esos planes, programas, proyectos que estaban en marcha, dejarlos ahí, muchos se convierten en elefantes blancos. No hay un compromiso con la región por esas discusiones políticas, ¿no? Sí, parece el interés parece ser en opacar a la administración
administración pasada. Esa es una cultura que debemos cambiar, el compromiso con la región antes que el compromiso político por hacer quedar mal al otro sector, ¿no? No sé si quieres agregar algo frente al tema. Sí. Nosotros en eso sí somos muy directos en mencionar porque conocemos, hemos actuado en el marco humanitario, en lo de derechos humanos, sabemos de la cuestión de los acuerdos de paz. Sí, mira, en materia de paz yo creo que, aunque hay muchos comentarios, hay algo que hay que tener en cuenta y es la propuesta de Nariño se hace valiosa por el enfoque que dice tú la paz no la puedes imponer, tienes que construirla en el territorio. Eso es muy válido y es un buen activo que se debe utilizar en los futuros procesos porque seguramente los diálogos continuarán con el gobierno que llegue, sea cual sea. Entonces, la paz debe ser territorial para enfocarle a las necesidades. Lo que sí no se puede hacer es, coincido contigo, romper la metodología. Entonces, aprendamos y no rompamos la metodología. Que ahí yo les voy a contar una experiencia personal. Mire, cuando yo participé en el tema de la entrega de armas de las FARC con el mecanismo tripartito ONU, gobierno, guerrilla, yo supe que ese proceso iba a fracasar a la semana de estar ahí. Porque vi que venía muy impuesto. O sea, venía diseñado desde un escritorio lastimosamente, con todo y que se tuvo participación de la población, pero era muy centralizado. O sea, ¿qué hace uno contratando una empresa a nivel nacional para que lleve los alimentos a un territorio que perfectamente los puede producir? ¿Qué hace uno poniendo unos territorios de viviendas temporales que ahora se terminaron volviendo barrios en la mitad del monte, pues, de la selva? O sea, se hicieron muchos exabruptos. El tema de poner a los líderes sociales a liderar, valga la redundancia, la sustitución de cultivos de uso ilícito les puso una diana en la frente y por eso los empezaron a matar con un mayor porcentaje. Entonces, de todo se debe aprender, no todo es bueno, no todo es malo. Creo que el tema de la territorialización de la paz es buena, sí y solo sí va anclada a una estrategia nacional, y sí y solo sí los que participan en la región tienen voz y voto, porque si llevan a un delegado del territorio a que se siente y no pueda votar, ni elegir, ni tomar partida, pues esos son convidados de piedra. Calificación, temas de paz, del 1 al 5. 1 le dijimos. 1. Bueno, ahí sí resultó más incisivo que nosotros, porque nosotros le colocamos 2, ¿no? Entonces, bueno, le colocamos 2 ahí. Yo creo que también nosotros también como que valoramos los esfuerzos de la gobernación en ese sentido, ¿no? Ha estado como muy pendiente, aunque somos críticos en otros aspectos. Pero mira, qué chévere este diálogo aquí en esta plaza icónica, en este café de Dieguito, Café Veracruz. Todos y todas están invitados el viernes y los sábados para que vengan acá a tardear y a escuchar, ¿no? De política, de las nuevas opciones de candidatos y candidatas, Esto es generar cultura política y sin descamisarnos, ¿no? Sin importar la bandera política, mirar la trayectoria de estas nuevas opciones. Hemos conocido aquí de Daniel Guerra Sarama, que es una persona súper preparada, fue funcionario público, perteneció a la Fuerza Aérea, tiene un recorrido en temas de paz, ha trabajado en la gobernación de Nariño, tiene una hoja de vida impoluta, no tiene investigaciones en curso, ¿no? Eso es importante, ¿no? Personas que tienen un historial libre de cualquier acusación, alguna polémica, y bueno, hay gente que critica, tienen todo su derecho de emprender las críticas, pero qué chévere que se den el gusto de conocer a estos candidatos y candidatas y animar también para que vengan aquí al Café Veracruz a disfrutar los cafés. Este es un sitio histórico, en épocas navideñas se mira muy bonito en las noches, y qué chévere venir acá a escuchar las propuestas de nuestros futuros congresistas. Ahí estamos haciendo una toma del Café Veracruz, que es un lugar muy bonito, icónico, histórico. Aquí nos cuenta Daniel que recuerda su infancia, cuando tenía sus primeras citas. Aquí era el lugar donde se congregaban muchas personas. Aquí se encontraba una... ¿Dónde nos encontramos? Era en el Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Era el sitio donde nos proponíamos las citas de amigos, de amigas, de novios y novias, bueno, todo eso. Y qué bonito mirar que generamos esa cultura política. Las personas pasan por aquí, se quedan un ratito escuchando. Es un lugar abierto, ¿sí? No, queremos sacar la política a las calles para que las personas tengan la oportunidad de participar. Y de una vez decirles a las personas que están pasando por aquí, que están presentes, que si quieren hacer una pregunta, un cuestionamiento, pueden acercarse acá y pedirnos el micrófono. Mario. Creo que de ti hemos hablado, de Chimo, hace unos 2 años. A mí hay un país que me gusta mucho y se llama Emiratos Árabes Unidos. Me gusta porque veo en ellos una dinámica donde podemos competir. Es decir, un país al que le podemos vender productos
de alto valor añadido, por ejemplo, café tostado, ropa, dulces, nos compran muchísimos dulces, allá son adictos al azúcar, entonces les encanta mucho. Y también el tema de Asia. Lo que tú dices es verdad, incluso llegar hasta el Ecuador es quedarse corto, deberíamos ir más allá. Pero me gustaría tomarlo con Ecuador, ¿por qué? Porque Ecuador puede ser también una puerta de acceso, ellos tienen mejores puertos que nosotros aquí en Tumaco y todo el cuento. Entonces, ¿yo cómo me lo imagino? Ahora, eso es como yo me lo imagino, toca ver cómo se lo puede hacer. Que el comercio de Nariño se mueva por el puerto de Tumaco, para que por el puerto de Tumaco conecte con otros puntos de referencia, otros hubs, que podría ser Buenaventura o el mismo puerto de Guayaquil en Ecuador o el de Chancay en Perú, para sacar nuestro producto de aquí y ponerlo en un, como por así decirlo, en un aeropuerto principal, en un puerto en este caso principal, donde las navieras sí comercialicen y desde ahí conectarnos con Asia. Creo que esa es la parte fundamental que podríamos trabajar. Ahora, para ver qué vamos a vender, qué vamos a exportar, qué vamos a comercializar, sí tenemos que crear un plan como región y decir, bueno, Nariño se va a fortalecer en esto, esto y esto, y salir a estandarizar la producción, y salir a encontrar las agencias de comercialización, y salir a buscar los canales logísticos para moverlo. Creo que eso es muy bueno, pero también necesita un fortalecimiento institucional. ¿En qué sentido? En que lastimosamente nosotros como departamento no tenemos la soberanía para poder generar una interacción directa, siempre te atraviesan ahí otras cosas. Y eso me recuerda una iniciativa que tengo que creo que debemos verificarla, y es, hay una discusión un poco tonta, a mi modo de ver, porque unos dicen, hay que cerrar embajadas, otros dicen, hay que abrir embajadas, sino ponerles metas a las embajadas. Bueno, usted va a abrir una embajada en tal país, listo, pero su meta, embajador, es cierre tantos millones de dólares al año en negocios, concrete estas rutas de conectividad, haga esto, porque los programas, si están dispersos, sí se vuelven un derroche. Una embajada que no produce es un derroche. Entonces también llegó la hora de hacerle control político a las embajadas, y el control político debe ser más alto, no es está preparado, no está preparado, habla inglés, no habla inglés, se pone tenis, no se pone tenis, le gusta el smoking, no le gusta el smoking. El control político es, este embajador cuántos negocios está cerrando al mes, este embajador cuánta cooperación está trayendo al mes, este embajador o embajadora cuánta canalización de recursos está haciendo de manera directa o indirecta, porque ellos están allá para eso, y hay que medirlos con indicadores también y hacerles control político, porque una vez salen del aeropuerto del Dorado les queda muy fácil la vida allá. Sí, además porque somos, muchas gracias Mario, también porque las embajadas son un cuerpo de empleabilidad tremendo, tienen una arquitectura financiera y a veces se dan por premios políticos, y hay que decirlo, nosotros no escatimamos en hacer las críticas a los gobiernos que sean. Este gobierno ha quedado mal también, queriéndose saltar todos los requisitos, ha propuesto incluso embajadores que no son de carrera y que han terminado en ese error de lograr llegar a ese nepotismo, clientelismo en las embajadas. Acá se trata de que se respete la carrera diplomática, de que sean personas que hayan entrado por concurso, eso estamos de acuerdo, y sería chévere pues la iniciativa que tú dices, someter eso a una rendición de cuentas, y para que esas leyes que ya están en curso en todo el tema de meritocracia se respeten. Tenemos otra pregunta acá. Una idea, Mauricio, sí. ¿Por qué no invitamos a la rendición de cuentas a la embajadora de Colombia en Ecuador? Oh, esa es buena idea. Esa es muy buena idea. Acá tenemos muchas críticas, la famosa Toña. Por ahí hay muchos temas. Vamos a dedicarle un live a la Toña y todos los presuntos escándalos que hay en materia de no transparencia y corrupción. Eso se lo decimos. Acá tenemos otra pregunta, caballero. Muy buenas tardes. Qué gusto me da, ¿no?, de tener aquí en usted, doctor Daniel Guerra, unas ideas frescas, unas ideas renovantes, ¿no?, oxigenar esa Cámara de Representantes que tanto lo necesita Colombia. Y hacerle una preguntita. ¿Usted cómo mira el sistema agrario? ¿Cómo mira el campesinado colombiano? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, voy a responder de una manera un poco idílica. No como lo miro, sino como me gustaría verlo. Países Bajos, le respondo, Aníbal. Países Bajos, o como se lo conocía antes, Holanda. Es un país que tiene unas condiciones de producción agrícola similares a las de Nariño, es decir, pequeños minifundios. Pero allá crearon una universidad agrícola. Qué bueno su pregunta. Una universidad especializada en tecnificar y capacitar a los que viven del agro. Allá no se enseña otra cosa sino agro. Y lograron algo que parecía imposible: hacer que el agro sea 100% rentable y genere utilidades. Y les voy a contar un dato. La mayoría de países desarrollados del mundo subsidia el agro, pero Países Bajos no, porque se propusieron ser pioneros en el desarrollo y la innovación agrícola. Creo que Nariño tiene las condiciones para ser pionero en desarrollo e innovación agrícola, pero el desarrollo y la innovación agrícola de nuestros productos va a morir si no tiene conectividad internacional. Y ahí el aeropuerto de Ipiales, cuando yo fui director de cooperación, traje a la embajadora de Panamá para que conozca el aeropuerto de Ipiales y nos ayude a hacer las gestiones para conectarlos con Ciudad de Panamá, pensando que si conectamos Ipiales como aeropuerto internacional para el norte del Ecuador, el sur de Nariño, íbamos a poder llegar directamente a Ciudad de Panamá, y con Ciudad de Panamá nos conectamos
con Estados Unidos, con China, con el resto del mundo, sin pasar por Colombia. Y eso para mí era muy importante porque entonces las personas del sur del departamento y de incluso del norte van a poder sembrar cultivos que los gringos y otros países requieren por montones. Flores, zarzamoras, frambuesas, uchuvas y todos esos productos perecederos que deben salir en cuestión de horas del país. Entonces, por ahí la agricultura es eso. Hay que promoverla, hay que volverla eficiente y sostenible. Bueno, recuerden que estamos en el Café Veracruz, las sombrillas del Sebastián de Belalcázar. Es un lugar icónico, es un lugar que nos apoya a estos eventos para llevar la cultura a la plaza. Y qué chévere que ustedes vengan a tardear aquí viernes y sábado a escuchar las propuestas de los nuevos candidatos, las nuevas opciones. Es un café histórico. Dieguito es nuestro amigo, empresario, dueño del local y tiene unos buenos cafés. Y qué bonito que la gente venga acá, se siente, escuche en el marco de la paz, de la convivencia, del respeto. Estos espacios que tienen un carácter pedagógico y llamado a la convivencia, al respeto, independientemente de la bandera política. Acá tenemos participación de las personas. Qué interesante que es esto, que las personas vengan acá a interactuar con los candidatos y candidatas. Tenemos otra pregunta, otra intervención. Muy buenas tardes. Mi nombre es Milton. Pues quisiera hacer una pregunta muy sincera, ¿no? A veces son cosas que planeamos y no directamente al punto, ¿no? Bueno, como vemos, pues nuestros representantes hasta ahora, todos, incluso había una concejal que les siguió un seguimiento y dijo, pues, ¿a qué van y qué han propuesto hasta ahora? No tan solo ahorita, pues, hoy, precisamente en este gobierno, que francamente vemos a nuestros representantes que lo único que han ido es a votar lo que les dice el jefe, pero sus proyectos en sí, si llevaron, pues no se ha visto nada. Yo quisiera a usted comprometerlo aquí con qué proyecto y que se de corazón trate de sacarla adelante, ¿no? Y independiente de que lo que pase, quien gane, ¿no? Pero que se proponga, vea, este proyecto voy a hacerlo y voy a luchar por ese proyecto. ¿Qué proyecto sería el que usted lo hace y que se proponga y que se, pues, que lo diga, ¿no? Y que lo haga, ¿no? Sí, claro. Más bien es como te digo, muchos de nuestros representantes han ido y ahí está. Por eso en un tiempo nos dijeron que éramos los leones dormidos, que van a dormir y no presentaron. Solo simplemente es a poner lo que les diga. Primero es que se comprometa y que qué proyecto en sí y que obviamente nos favorezca a nosotros. Muchas gracias. Bueno, está bien, gracias por la intervención. Recordemos que ya mencionó los proyectos de ley, sin embargo, como hay personas que pueden llegar en este momento y también en las redes, va a ser una síntesis de las 3 propuestas que Daniel se va a encaminar en el Congreso. Sí, claro. Al inicio de la transmisión estuvimos hablando de ellos, pero te lo resumo. El primero es un proyecto para desarrollar un plan de pavimentación de las vías secundarias y terciarias en todo Colombia. El objetivo es que por ley se reglamente que en 20 años Colombia tenga sus vías pavimentadas, independientemente de quién sea el gobernante, para crear una política pública, así sea las malas, por una ley, que nos obligue a trabajar por tener vías pavimentadas y mes a mes, año a año, vayamos siguiendo ese avance. Es un proyecto más grande que no iría de la mano de la voluntad del gobernante de turno, sino directamente de un plan que ya nos obliga a llegar a eso. El segundo es la creación de un fondo de inversión para incentivar los que están actualmente produciendo y los que tienen ideas productivas o proyectos que son incubadoras de innovación. Ese ya vamos a desglosarlo en unos flyers, en un tema, para que cada uno lo entienda y pueda compararlo con casos de éxito. Listo, ya vamos llegando como al final. Disfrutamos mucho, ¿no? Este espacio como hablando de política en esta plaza. Qué chévere, yo creo que ha sido un espacio amplio. Acá tenemos otra participación, qué chévere. Buenas tardes, soy José López. Bueno, esta pregunta es para mi doctor Daniel, que como joven hoy nos quiere representar a todos los jóvenes. Entonces, usted como joven, doctor Daniel, ¿cómo piensa apoyar a los jóvenes deportistas, a los jóvenes que están en la cultura, colectivos coreográficos y a los estudiantes o educaciones para los jóvenes? ¿Cómo nos piensa apoyar? Y muchísimas gracias por este espacio. El tema del deporte y de la cultura, eso es algo muy sensible porque todo el mundo promete lo mismo. El deporte es lo más importante, la cultura es el pilar fundamental y luego no cumplen en nada. Yo creo que
con el tema del fondo para la innovación también va de la mano del deporte, también va de la mano de la cultura. Queremos generar unos recursos para que las poblaciones jóvenes desarrollen sus proyectos culturales, sus proyectos deportivos, sus proyectos de desarrollo personal. Porque Nariño tiene excelentes deportistas y artistas, pero lo que necesitan es jugarse en unos mercados internacionales. Mire, pongamos un ejemplo. Alguien que tenga un talento para ser DJ. Si nace en California le queda fácil porque tiene más probabilidades de estar en un bar y que lo escuche un buen manager y se lo lleve, ya, hizo el camino corto. Pero aquí, si nace en La Unión, por ejemplo, le toca ser muy exitoso en La Unión para luego tratar de salir a Pasto, para luego tratar de llegar a Bogotá, para luego tratar de llegar a California. Entonces es un camino de años muy largo. Hay que traer estas incubadoras que vengan a cazar talentos de artistas, de deportistas y les puedan dar una buena opción de vida. Porque los deportistas en Colombia lastimosamente se hacen solos. A pesar de... Creo que ya hemos agotado como todos los temas. Agradecerle pues a Daniel, a la cafetería, al Café Veracruz de Diego también. Miren que son unas sombrillas muy agradables para que ustedes vengan a tardear acá los fines de semana, a escuchar las propuestas de las nuevas opciones para el Congreso y el compromiso que ahorita van a asumir ellas frente a una rendición de cuentas a futuro, ¿no? Ahora la pregunta para Daniel es, Daniel, ¿usted se compromete a que estas 3 iniciativas centrales que usted ha expresado acá las va a cumplir y va a estar sometido a un seguimiento, evaluación en el marco de el control ciudadano? ¿Usted se compromete a asistir cuando hagamos ese llamado? Esperamos que quede usted elegido para representarnos en la Cámara. ¿Usted asume ese compromiso con nosotros de asistir al seguimiento a los 2 años de su periodo legislativo y a los 4 años para dar cuentas de lo que logró? ¿Asume sí o no? Sí, totalmente. Vamos a estar aquí dentro de 2 años, 3 meses y vamos a estar aquí dentro de 4 años, 3 meses, porque considero que estas propuestas van a ganar, van a ser victoriosas y con el apoyo de todos y todas ustedes que nos están viendo ahí en TikTok, en Facebook, en Instagram, que nos ven sin intermediarios, vamos a salir adelante en este proyecto y aquí vamos a estar Mauricio y la próxima yo invito acá. Bueno, excelente. Miren que ya tenemos 2 candidatos, el candidato Eduardo Enríquez y hoy Daniel Guerra, que sí se comprometen a ser parte de esa cultura democrática, participativa, deliberativa que estamos emprendiendo desde Nariño históricamente y a nivel nacional es la única de generar esa rendición de cuentas a futuro. Ya iniciamos ahorita, que es la línea de base, se generan indicadores y vamos a estar en 2 años, 3 meses en esto de seguimiento y a los 4 años, 3 meses para hacer la evaluación. Escúchenlo muy bien. Invitarlos nuevamente para que vengan los fines de semana a estar en este importante evento. Acá vamos a estar con candidatos y candidatas al Congreso para conocer sus propuestas, para llevarlos a ese compromiso tan importante en materia de rendición de cuentas. Y finalmente, vamos a hablar de un temita que no hemos charlado, Daniel. Es el tema como de la cultura, de la poesía. Poeta favorito, en un minutico, poeta favorito de Nariño y el libro nariñense favorito. Voy a caer en una obviedad, pero Aurelio Arturo. Nuestro pariente. El pariente, sí señor. Me parece una persona magnífica. Hay que dar a conocer más su legado. Sí. Incluso a nivel mundial se lo conoce más que aquí internamente. No recuerdo muy bien el nombre del autor, pero me gusta mucho un libro que compré un día cualquiera que hablaba sobre las guerras de independencia y los procesos que se hicieron aquí en el departamento de Nariño, que me permitió entender muy bien las dinámicas de aquella época y cómo nuestros antepasados lucharon, entender la participación de las mujeres que formaron un ejército y derrotaron a Nariño, entender muchas cosas. Entonces quedo con una tarea, voy a averiguar el título del libro y el autor y te lo comparto. Agradecerte la disposición, has estado dispuesto a responder las preguntas, a los espacios. Aquí vemos que él tiene una personalidad muy amable, muy humilde, es abierto a la gente, es una opción, ¿listo? Para que ustedes evalúen. La idea de esto es generar un voto responsable, programático, informado a las personas, saben por quién votar, no es nada más una cara, un apellido, es una trayectoria en todo lo público, en lo privado y ustedes tienen la decisión para que conozcan más de este interesante candidato. Los que somos venteños, para nosotros, yo también soy de La Unión, orgullosamente venteño, pariente de Aurelio Arturo, nuestro poeta que pudo ser en algún momento premio Nobel, incluso hay mucha evidencia frente a eso, y para nosotros como venteños es un orgullo que tengamos una persona de este talante, de este tipo acá representándonos, es una muy buena opción. Y también ya se comprometió rendición de cuentas a futuro, más peso para ellos en materia de opinión pública. Les agradecemos muchísimo, agradecemos al Café Veracruz, las sombrillas de Sebastián de Belalcázar, donde pueden venir a tardear, tomarse un cafecito, una cervecita, escuchar los fines de semana las posiciones políticas de estos candidatos que nos van a representar. Ojo que la política está en todo, ¿sí? Hay personas que dicen, no, a mí no me interesa la política, qué pereza. Mire, desde que usted se levanta hay política. Así es. La política tiene que ver con todo, con lo que come, con lo que estudia, con los hijos, con las zonas donde usted camina, con el tránsito. Si usted no quiere hablar de política es imposible.
tiene que conocer de política, pero la política hay que llevarse de una forma sana, transparente, eso hay que entenderlo. Muchas gracias a las personas que se conectaron, gracias a Daniel también. Muchísimas gracias a todos y todas por verme, por escucharnos con Mauricio, este tipo de espacios son muy valiosos. Gracias. Gracias. Invite a unirse a Mente Ley. Únanse, le sigan a Mente Ley, síganme en mis redes sociales, me buscan como yo soy Daniel Guerra, bien. acompáñenme en ese proceso, TikTok, Instagram, donde vamos a tener una conversación fluida, Facebook. Yo no los quiero invitar a que voten por mí, yo los invito a que me conozcan, que conozcan mi vida, que conozcan mis ideas y proyectos, y si les gusta, voten por ellos, porque la política no se puede hacer ni por partidos ni por personas, se tiene que hacer por causas y por ideales, y por eso es esa invitación. Votemos este 8 de marzo por la causa y el ideal de conseguir un Nariño incluyente, un buen futuro para este Nariño. Por eso la colección se llama Futuro Nariño, y como decimos nosotros, el futuro está en marcha, con el 102. Gracias, Daniel, gracias a todas las personas acá, gracias por generar esa cultura política, gracias Dieguito, Café Veracruz, el mejor café, el más bonito de Pasto, para que vengan a tardear y hablar de política. Hasta la próxima semana, que tendremos más candidatos.